El 2 de diciembre se estrenó el documental Por los 40 años de Thriller, el documental sobre el álbum más vendido del mundo. ¿Qué más se podría decir sobre este álbum? ¿Qué podría decir Usher sobre la creación de este álbum? ¿Qué más puedo decir yo sobre la creación del álbum? Algunos quedaron muy hype con la publicación de estas nuevas escenas, así que vamos a intentar alimentar un poquito más este hype, hablando un poco más sobre el documental y sobre el álbum. Otro detalle no menor, ocurrido en los primeros días del mes, es la publicación de unos ensayos de Jafar Jackson para la nueva biopic. Este pasado 28 de noviembre comenzaron los ensayos para el biopic llamado Michael, que será dirigido por Anthony Fuqua, director de tremendas películas, y producida por Graham King, quien también tiene tremendas películas en su nombre, dándole la oportunidad de debutar en pantalla grande al hijo de 27 años de Jermaine Jackson, hermano de Michael, llamado Jafar Jackson, a quien se lo vio muy habilidoso para el baile en los ensayos de esta película a estrenarse en 2025. Vi múltiples opiniones sobre la decisión de que él interprete a Michael Jackson, y la gran mayoría fue muy positiva, algunos destacando cierto parecido físico y otros admirando su voz tan similar a la de su tío Michael. ¿Y vos, qué pensás de este tema? ¿Pensás que fue una buena apuesta esta decisión? Desde hace un tiempo hubo un gran debate. ¿Cuántas copias realmente vendió Thriller? ¿60 millones o 100 millones? Michael volvió al renombrado estudio Westlake de Los Ángeles en abril de 1982. Para algunos, este será el segundo álbum de Michael, pero en realidad este es el sexto álbum de estudio. En su último lanzamiento, Michael como que se la jugó bastante con Off the Wall. Todavía estaba haciendo música funky, soul, en un momento donde ese estilo de música estaba en plena decadencia de popularidad. Sí, la moda estaba cambiando, pero él era Michael Jackson, y el álbum fue un gran éxito para la época. Así que un día, supongo yo que bastante inconforme con los premios, se propuso una meta muy grande. I look in the mirror and I would say over and over to myself, I'd take a deep breath, put my feet together, raise myself erect, strong like a hero, a warrior, and I'd say, biggest selling album of all time, greatest selling, over and over to my mind, and look in my eyes and I'd mean it. I'd say biggest selling album of all times. And I wouldn't accept anything unless it was exactly what I wanted. My attitude was I want the biggest selling album of all times, to break records, to do phenomenal work. I came in angry. When Quincy Jones and Bruce Swedien and Rod Temperton and myself created the Thriller album, it was my dream that Thriller would become the biggest selling album ever. And God has answered my prayers. 25 years later, Thriller has become the biggest selling album of all time, with 104 million sold. I thank God and you for the success. En el estudio lo esperaban Quincy Jones y algunos artistas más. I call Michael Smelly because when he liked a piece of music or a certain beat, instead of calling it funky, he'd call it smelly jelly. Sin la ayuda de estos profesionales, el álbum no hubiera sido lo que fue. Y uno de los fundamentales en este álbum fue el señor Anthony Marinelli, que realmente no esperaba verlo en el documental. Si te interesa de música, este hombre creó sonidos icónicos para Michael, muchos del disco Thriller. Así que después de ver este video, te recomiendo pasar a escuchar sus anécdotas en el estudio con Michael. Yeah.
Y como no puede ser de otra manera, hice una pequeña recopilación de información que no apareció en el documental y que aún así me parece muy importante saber. Hace unas semanas se filtraron unas fotos Polaroid inéditas de la sesión de fotos de Mark Zimmerman para la portada del álbum Thriller. I went to the recording studio to show Michael the results, and I brought a light table and I had all this film spread out on the light table. So when I brought the images to him, there was a mixture, mostly the white suit, because that's what he was more in favor of. And he looked and he said, "My God," he said, "there's so many good ones here. How am I going to decide?" And then all of a sudden he leaped up from the chair and went running into the studio. And a few seconds later, come storming out with Quincy Jones and said, "Quincy, look at all these great pictures. How am I going to decide? Can you help me decide?" And Quincy, without any hesitation, within maybe 15-20 seconds, looked over the light table and he went, "There's your cover, Michael." And as quick as that, that's how it happened. Algo que me parece muy icónico es la premiere del video Thriller por Mark Goodman en MTV el 2 de diciembre de 1983. Esta es la primera vez que el mundo veía Thriller. Tonight, on a special holiday edition of Friday Night Videos, the network television premiere of Michael Jackson's Thriller. What a piece of work. Thriller, a long time coming. Michael Jackson's Thriller. The piece written by John Landis, the director. Michael and George Falsey Jr. produced the short music film. It's being shown in selected movie theaters. It was shown last week, so that it'll be eligible for this year's Academy Awards. The only place on TV you can see Thriller is here on MTV, and we are proud of it. It is more than just a video. It's a short film and quite a piece of art. Siento que en el documental, al haber detrás de cámaras en tan buena calidad de Beat It y algo de Thriller, me faltó ver algo del detrás de cámaras de Billie Jean. Así que acá hay algo para satisfacer esa rara necesidad. As productions become more lavish, it's not unusual for record companies to spend $50,000 on up on a video for a major artist such as Michael Jackson. We visited the set where Michael was making the video for his smash hit, Billie Jean. It's a Chicago city street. It's quite stylized, the whole thing. It's not supposed to be totally real. And we're trying to say that he's got a real aura about him, some mystique. And every step he takes, everything he touches in the promotional film glows. It literally, like each paving stone he walks on, the lamppost he comes to, everything lights up. Después de meses en el trabajo, conciben el álbum más vendido de la historia hasta el día de hoy. Pero la cantidad real de ventas sigue confundiendo a muchos. La confusión comenzó en los World Music Awards en 2006, cuando a Michael Jackson le entregaron una placa que certificaba las ventas de 104 millones de copias de su álbum Thriller. You are undoubtedly the world's most famous living human being. But it's not just the fame, it's the music. And I think for Thriller, we must award you your official Guinness World Records certificate and say congratulations on the biggest album ever in the history of music. Congratulations. Thriller is the best-selling album of all time. Released 25 years ago, Thriller has now sold 104 million copies. La placa contaba las ventas del álbum más las ventas de los sencillos del álbum, incluidos los lanzamientos posteriores de grandes éxitos. Las ventas actuales del álbum Thriller son de 66.5 millones de copias, manteniendo su primer lugar como el álbum más vendido del mundo. It's hard to believe that 25 years ago, Quincy Jones and I embarked on an album named Thriller. To be able to say that Thriller still holds the record as the biggest selling album of all time is just mind-blowing.
I have you, my fans, throughout the world to thank for this achievement. Si todavía no viste el documental y no querés spoilearte nada de nada, te recomiendo dejar el video hasta acá. Una opinión en común sobre los fans más demandantes es la falta de anécdotas de las personas correctas y la sobra de algunos personajes que están solo para vender el documental. He's gonna go. This is the original tape box that I used when we were doing Thriller, and this is a little drawing that Michael did. But here's one of Michael's notes to me when we were mixing. Here, this is a perfect example. Bruce, last choir, look how he spelled choir. The O's should be louder. Biggest selling album of all time. What does that mean? That means that enough people love the sound of the music, which is basically what I do, and that the statement of the music comes through to the listeners. That's really what I do. Michael originally rang me, said, do you want to make some hits? I didn't know who it was, I didn't recognize his voice at first. Anyway, I got into it and I said, yeah, sure I do, you know. So he came over, we agreed to meet here. I went upstairs, there's a little piano upstairs here. And we just sat around, I had a guitar and a piano. And we just said, right, so what should we do? So we just started, like you do. It came very easily. You know, because I was quite excited to write with him, he was quite excited to write with me, so we were popping off each other. And so we just did it. As I say, it was quite a short session. Yeah, we just did it, and I just wrote the lyrics down, you know, and said, okay, that's it. You know, when we were writing it, we were both in this sort of little sort of vibe. Well, you know, that's kind of how he sings anyway. So I was kind of going along with that. I didn't want to suddenly go, say, you know, and he's doing the little voice. So I like doing that little voice as well, you know, so we were very similar. Pienso que fue muy notoria la falta de gente que realmente estuvo involucrada en el álbum. Algunas tomas de, por ejemplo, Anthony Marinelli parecen haber sido grabadas a último momento. ¿Cuántas veces habrá contado esa anécdota John Landis? So I get this call and he says Michael Jackson, and I really thought, little Michael Jackson of the Jackson 5? I mean, I thought he's a kid, you know. Usher, creo que la gente ya sabe cuánto Michael te inspiró. Fuera de todo esto, está a las claras que el documental no fue hecho para satisfacer a fans, sino para seguir ampliando el legado de Michael a más público. Este documental, dirigido por Nelson George, posiblemente no haya estado a la altura narrativa de los trabajos de Spike Lee. Se posicionó en tendencia en la plataforma Paramount. Esto significa que hay más gente que no es fan que está viendo esto. Así terminó este pequeño resumen del documental por los 40 años de Thriller. Si querés ver más contenido como este, suscríbete a este canal, que en 2024 vamos a comenzar con una nueva temporada increíble, con contenido totalmente nuevo. ¿Te lo vas a perder? Nos ayudas mucho dejando un like y compartiendo este video con la gente que creas que le pueda interesar. Muchas gracias por ver y nos vemos en unas semanas.